y quisiéramos entender, comprender qué fue lo que nos pasó con los medios de comunicación. Yo quiero llamarlos a ustedes dos a que nos cuenten cómo lo sienten, cómo fue que los medios de comunicación y sobre todo los grandes medios, me refiero particularmente pues a Caracol y a RCN, eh, presentaron ante el país lo que estaba aconteciendo, pero también nuestros periódicos y nuestras formas, por así decirlo, masivas de llegar a la gran opinión. Muchos piensan que la conciencia que tiene el conflicto la sociedad colombiana, pues viene de estos grandes medios que son los que realmente le han presentado al país las cosas. ¿Cómo sienten ustedes esto? ¿Cómo lo han vivido profesionalmente? Eh, ¿Cómo lo han buscado en su deseo de que el país comprenda lo que está aconteciendo? ¿Qué hace uno para enfrentarse a problemas tan difíciles que todos los días nos aparecen? De manera que, por favor, ayúdennos a comprender, porque, por supuesto, la realidad simbólica, el mundo imaginario, los criterios morales ante el conflicto, pues la gente los toma de lo que ustedes están planteando, de lo que los periodistas han planteado en los medios. Y, y la gran pregunta, ¿por qué no hemos podido salir de esto si había la posibilidad de conocer lo que estaba pasando a través de la comunicación? Por favor, Y cuando me llamaron para hablar con usted de este tema, creo que el primer ejercicio que yo hice es como el ejercicio de mirarse uno al ombligo y pensar que quienes llevamos 30 años o más en esta tarea, ¿qué hicimos antes? Me parece que hay que partir de ahí. Y creo que tenemos una gran responsabilidad en que nosotros contamos el conflicto, narramos la guerra desde los victimarios, casi que cometiendo, buscando legítimamente respuestas desde los victimarios. Nos olvidamos de contar cómo la guerra y cómo el conflicto iba acabando con poblaciones enteras, con víctimas enteras, y volvimos paisajes y grises, pueblos enteros arrasados por el conflicto, por los paramilitares. Si usted se acuerda, en la época de los paramilitares, cuando echaban cabezas, nosotros hablábamos de poblaciones enteras que habían sido degolladas, pero no le dábamos nombres a ese tipo. Nos ocupábamos del victimario. Y durante mucho tiempo siento que tuvimos una especie de fascinación morbosa por ir a buscar al guerrero y entrevistarlo y mostrarlo. Y sus narrativas y sus respuestas, siento yo que terminaron por crear una especie de leyenda en torno a ese que asesinaba, a ese que mataba. Y nosotros le dábamos justificaciones, eh, poníamos de relieve esas justificaciones. Yo recuerdo que durante mucho tiempo íbamos a buscar a las FARC al monte y ayer pensaba que yo nunca le miré la cara a un campesino que me llevó hasta determinado sitio para luego llevarme hasta determinado sitio. Yo no sé quién era él y no sé por qué lo hacía. Y hoy me pregunto qué interesante hubiera sido preguntarle si estaba forzado, si tenía miedo. No, a mí solamente me interesaba llegar donde el entrevistado que me iba a dar la tremenda chiva, no porque uno no quisiera, uno iba a buscar respuestas legítimas y honestas, pero teníamos una fascinación con el guerrero. Y a mí me parece que cuando los medios nos dedicamos durante tanto tiempo a contar la historia de nuestro conflicto desde un solo lado por tanto tiempo, hacemos mucho daño. Creo que hoy es distinto. Creo que hoy tenemos una mirada hacia las víctimas mucho más honesta, mucho más sensible, pero todavía no estamos haciendo lo suficiente. Yo me pregunto, ¿qué de lo que hicimos antes nos da lecciones para hoy manejar y saber cómo tenemos que informar del ELN, de las disidencias de las FARC, del mismo narcotráfico, eh, que más que reciclarse es esa misma violencia de siempre
alimentada por cosas que no hemos podido solucionar. ¿De qué manera no volvemos al campesino sembrador de coca, un campesino sembrador de coca, sino que podemos realmente contar sus historias? Yo creo que en ese no haber sido capaces de mirar desde antes cómo el conflicto nos iba degradando, iba destruyendo hogares, iba asesinando el campesinado, iba acabando, iban apoderándose de las tierras a través de las historias de los desplazados, que hoy son visibles, pero en mi época no lo eran tanto. Eran colectivos completos, pero no tenían nombres. Carlos es mucho más joven que yo, entonces él nos podrá contar cómo ve esa etapa en la que él entra al periodismo. Pero esa etapa de atrás a mí me parece que confundimos muchas cosas, que volvimos leyenda lo que no teníamos que convertir, que permitimos impunidades sociales muy altas con el narcotráfico, por ejemplo. Yo creo que hay mucho que reflexionar para poder entender. Ahora, si usted me dice que hicimos bien, mucho, porque creo que hoy muchos no pueden negar la verdad que en algunas de nuestras entrevistas sacamos y que están ahí y que las palabras no se las lleva el viento. Entonces, cuando se niega el reclutamiento de menores, es muy difícil negarlo hoy, porque está probado, porque estuvo investigado, porque fuimos capaces de verlo. Eso en un caso reciente, de coyuntura hoy, pero muy profundo. Cuando queremos la verdad de Jorge 40 y queremos que venga a pagar por sus crímenes acá, pues tenemos que recordar por qué tienen que volver, para que sea completa. Creo que acertamos en muchas cosas, pero creo que fallamos en más. Siempre hemos tenido un entorno mediático pues con poco pluralismo. De hecho, cuando uno mismo va a hablar de los ejemplos de medios nacionales, pues tiene que necesariamente hacer una lista corta. Entonces tenemos 2 periódicos nacionales, 2 grandes cadenas radiales, 2 grandes cadenas de televisión, muchas de ellas con vínculos entre sí, lo que de entrada limita un poco la oferta informativa. Hemos tenido también un entorno mediático muy centralizado, pues que eso no es un secreto para nadie. La realidad, y yo creo que con más razón, a finales de los 80 y de los 90 se contaba desde Bogotá, se contaba desde las capitales, y pues esa visión urbana pues también permeó mucho la ausencia de voces de víctimas, de campesinos, de minorías, y pues que es algo que hasta ahora estamos empezando a ver de entrada, pues en parte por el acceso a canales de comunicación a través de redes sociales. También pienso que había mucha dependencia política, eso también pienso que ha cambiado mucho, pero pues los canales y los medios de comunicación tenían una alta dependencia de presidentes, de funcionarios públicos, y hoy en día, por ejemplo, las radios locales siguen siendo pues en una gran medida unos lugares de influencia de políticos locales. Ahora, un punto hacia donde yo cerraría esta primera reflexión es que pienso que en el conflicto armado colombiano no vimos ejemplos de incitación a la violencia tan abiertos y tan agresivos como por ejemplo sí pasó en África, en Ruanda, en los 90 con unas estaciones radiales que básicamente estaban promoviendo unas operaciones de limpieza social y de exterminio de comunidades enteras. Pero sí veíamos como un poco un lenguaje donde si asesinaban gente era porque habían hecho algo malo, donde la fuente oficial gobernaba un poco la visión de esa noticia, y eso en alguna medida pues es una pregunta que se está haciendo ahora. Si ustedes recuerdan algunas de las sentencias de Justicia y Paz, le hacen esa pregunta al final a los medios de comunicación, incluso algunas de ellas han invitado a hacer investigaciones sobre cuál fue el rol que algunos cubrimientos tuvieron en la incitación o por lo menos en la normalización de cierto tipo de violencia, que es muy difícil porque hablar de incitación de la violencia es muy peligroso. Uno no puede decir que porque un medio de comunicación critica a un partido a otro, respalda uno a otro, está incitando la violencia. Pero yo diría con todo ese contexto, solo para dejarlo mencionado, de esa época que yo pues vi en la Fundación para la Libertad de Prensa, donde todavía no había un uso
de las redes sociales tan grande, donde todavía los medios de comunicación no habían hecho una apuesta más activa, que yo creo que sí la están haciendo en muchos casos, de hablar de las víctimas, de hablar del conflicto, de hacer preguntas difíciles. Eso empezamos a verlo. Realmente pienso que en los últimos 10 años, y por supuesto pues el principal rol que yo le daría ahí a eso es pues la aparición de las redes sociales con sus complejidades, y lo podemos hablar más adelante, pero para mí sí es un hecho que la descentralización del acceso a las fuentes, la descentralización de los testimonios, de los megáfonos, sí pone completamente en jaque la idea que tienen algunos partidos políticos y algunos medios o algunas personas que tienen esta visión más tradicional de que el conflicto se va a poder seguir contando de la misma manera. Eso sí me parece que va a ser imposible, y eso ya cambió, y no creo que vayamos a volver a un momento anterior, más allá de las dificultades que estamos enfrentando. Padre, hay un tema que menciona Carlos que a mí me parece muy importante, y es que Carlos estuvo en la FLIP, yo estuve en la Sociedad Interamericana de Prensa, precisamente tratando de que no quedaran impunes los asesinatos de periodistas en Colombia. Trabajo que hice durante 10 años recorriendo todos estos territorios donde mataban a estos periodistas, de una valentía, la cosa más impresionante, pero también de un tema que hoy debería ocasionarnos una reflexión, que es el activismo, porque ahí hay unos riesgos. Una cosa es investigar, una cosa es denunciar, una cosa es decir las cosas por su nombre, y otra cosa es cuando nos volvemos en ese ejercicio de juzgar o de validar. Ahí hay unos riesgos, y hay unos riesgos que fueron unos riesgos para la vida de esas personas y que hoy todavía lo son. Mientras tengamos claro que el foco es la vida, que es la dignidad, que es el respeto, podremos hacer un ejercicio mucho más transparente y tener la ruta clara. Sobre todo en el tema cuando están las redes de las que hablaba Carlos ahora. A mí me parece que las redes han sido fascinantes para democratizar todo ese acceso, para poder abrir la posibilidad de que se expresen personas que no tenían ningún tipo de medio o recurso para expresarse, pero al mismo tiempo me parece que hay una dictadura que alimenta la vanidad, que es esa dictadura de cuántas audiencias acumulo con determinados programas. Yo pues, soy muy mala para las redes, espero ser mejor en la medida en que pueda llegar a más gente cuando hago algo bueno, cuando siento que cumplo mi labor bien, pero sí creo que hay un riesgo muy alto en las redes sociales, y solo haciendo un periodismo honesto, con ese enfoque del que usted habla, que investigue, que siento que ahí hay un punto donde estamos fallando. Se necesita más investigación, pero no investigación para que los resultados de esa investigación justifiquen mi posición, no, es para realmente ver qué devela eso, por qué los que hicieron lo que hicieron lo hicieron, y quiénes estaban de atrás callando para que lo pudieran hacer, y porque hoy hay personas que siguen tratando de evitar que eso se sepa. Ahí es donde está nuestra labor, en esa investigación, en develar eso. Creo que si lo logramos, y lo logramos en nombre de la vida y de la dignidad de las víctimas, pero de nuestros hijos y de nosotros mismos, estaríamos haciendo el periodismo que corresponde.